Bien, demos unos minutitos a ver si entra alguien más. Bueno, entonces, today is 22 of May of 2021. Hoy vamos a estar viendo el tema de futuro. ¿Listo? Ya vimos presente, vimos pasado y hoy vamos a revisar este tema del futuro. ¿Listo? En el futuro vamos a utilizar algo que se llama el auxiliar will. Y también vamos a utilizar una expresión que es going to. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver el auxiliar will. Cuando veíamos, no estoy segura si en este curso vimos verbos modales, pero en verbos modales también se utiliza will como un verbo modal en tanto de expresar que algo se va a realizar, pero con certeza en el futuro. Entonces, por ejemplo, se me ocurre el de la canción, I will love you, te amaré. ¿Listo? Pero entonces es algo que me indica certeza. Bien. Entonces vamos a ver, nos dice, el futuro simple se forma con el auxiliar will. ¿Listo? Entonces, el auxiliar will se utiliza en futuro simple. ¿Listo? El tiempo, la estructura gramatical se denomina futuro simple. Bien. La manera en la que vamos a ubicar este auxiliar va a ser después del pronombre, ¿sí? Después de I, you, he, she, it, we, you, they. Después de ese pronombre va a ir el auxiliar will. ¿Listo? Entonces, veamos este ejemplo. Nos dice que se va a utilizar para predecir algo que va a suceder en el futuro, un evento futuro. Entonces, veamos la imagen. Nos dice acá que hoy está como templado, pero que mañana va a estar lloviendo. ¿Listo? Entonces, la manera para decir que mañana va a llover, que mañana lloverá, será it will rain tomorrow. Entonces, vamos a poner pronombre, en este caso es it, auxiliar will, y luego el verbo. ¿Listo? En este caso el verbo es llover, llover se dice rain, y pues el complemento que es tomorrow. ¿Por qué? Porque tomorrow es mañana y me va a significar futuro. ¿Listo? Recordemos que cuando hablábamos en pasado, en presente, teníamos el complemento que era el que nos indicaba el tiempo cuando estaba sucediendo. Entonces, si era en pasado, decíamos yesterday, que es ayer, last, que va a ser last month, last day, last year, last week, ¿sí? Que eso me va a indicar pasado, semana pasada, año pasado, mes pasado, ¿bien? Entonces, en esos casos, en este caso, que es futuro, entonces vamos a utilizar términos como mañana, el próximo año, la próxima semana, ¿sí? Términos que me impliquen futuro. Bien. Bien, también podemos utilizar el auxiliar will para hablar de cosas que pasarán en el futuro, pero que es muy seguro que sí pasen. ¿Listo? Entonces, este dice,
The president will serve for 4 years. ¿Listo? El presidente ejercerá o bueno, servirá por 4 años, ¿sí? Entonces estamos casi seguros, en este país no se sabe nada, pero estamos casi seguros de que esto va a pasar en el futuro. ¿Listo? Bien, otro uso que tiene este auxiliar will es que se va a utilizar para expresar una decisión o digamos una promesa, como te pagaré, sí, te pagaré. O, por ejemplo, este dice, I will pay the services bills this afternoon. ¿Sí? Yo pagaré las facturas de los servicios esta tarde. ¿Listo? I will pay. O como el ejemplo que yo les daba ahorita al inicio. I will love you. Te amaré. I will love you. ¿Bien? Recuerden la estructura. Entonces va pronombre, auxiliar, verbo. Si ven, al verbo no se le altera nada. Lo único, no, es que no se cambia nada. Lo único que hay que tener en cuenta es en dónde ubicar el auxiliar will, que va a ser justo después del pronombre. Y luego va el verbo, pero al verbo yo no le agrego ni ing, ni ed, ni s, no. En futuro simplemente se pone el verbo tal cual y se agrega el auxiliar will, que es el que me va a indicar el futuro. También puede expresarnos una voluntad o falta de voluntad para hacer algo. ¿Listo? Entonces, I will do the washing. Yo lavaré la vajilla. Acá también es una expresión para referirse a lavar la loza, pero también se puede utilizar wash, que es W-A-S-H, wash, para el verbo lavar, ¿listo? I will wash, hasta acá sin el ing es el verbo lavar. I will wash the dishes. Dishes es platos, también se podría decir de esa manera, lavaré los platos. O veamos este, también se puede utilizar con la forma negativa, ¿no? The baby will not eat his soup. El bebé no se comerá la sopa, ¿listo? Will not. Bien, en caso de que lo que yo no quiera realizar en el futuro, ¿listo? Entonces también, will not. Entonces iría, pronombre o sujeto en este caso es the baby, will, auxiliar, not para negación y luego el verbo, eat, his up. Bien. También se puede utilizar para dar órdenes o algo que se debe hacer en el futuro. Tal vez no inmediatamente, pero sí para que lo haga. Y esto es como una indicación. O para invitar o solicitar. ¿Listo? Entonces veamos para dar órdenes. You will follow my instructions. ¿Sí? Ustedes seguirán mis instrucciones y como orden. O como invitación, will you come with me? ¿Vendrás conmigo? Entonces vean acá la estructura para la pregunta. Acá vamos a recordar lo que ya habíamos visto antes, que en verbo to be, en presente simple, ¿sí? Teníamos que poner primero la conjugación, el auxiliar, luego iba a ir el pronombre y luego iba a ir el verbo. Acá en futuro simple también vamos a utilizar esa misma estructura. Y es que va a ir primero el auxiliar, luego el pronombre, luego el verbo. ¿Listo? Will you come with me? Y nunca se nos puede olvidar el signo de interrogación. ¿Listo? Entonces, para pregunta, recordemos que va a ir pronombre, auxiliar, negación y verbo y complemento. Y para pregunta va a ir auxiliar, pronombre, verbo, complemento. ¿Listo? Bien, acá está, digamos que más desmenuzada, más explicado. ¿Listo? Entonces tenemos sujeto, pronombre, auxiliar will, verbo y complemento. ¿Listo? Estas, bueno, siglas, ¿sí?
hacen referencia a ya sea complemento, objeto directo o indirecto, adverbio o frase adverbial. Bien, entonces cuando se dice objeto directo o indirecto es porque se refiere a algo que se tenga en el momento, algo de manera directa, o indirecto es algo de lo que se esté hablando. Bien, y el adverbio es, digamos, esa característica que me va a implicar el verbo. Entonces, por ejemplo, usted corre rápido o usted correrá rápido. You will run fast. Sí, en ese caso sería el adverbio, porque es el que me está dando la característica del verbo. Si es que corre rápido o corre despacio, si es que cocina bien o cocina mal. Bien, listo. Acá está la estructura negativa, ya la habíamos visto. Sujeto, auxiliar will, negación, verbo en su forma base, ¿sí ven? En su forma base, y el complemento. Y la estructura interrogativa, que ya sabemos, va, auxiliar will, sujeto, verbo, interrogativa. Esta palabra interrogativa hace referencia a las WH questions, ¿sí? Así vamos a preguntar what, who, when, which, why, ¿sí? Entonces, what will you doing the next Saturday? ¿Qué vas a estar haciendo el próximo sábado? ¿Sí? I will study. Yo estaré estudiando. Bien. Entonces, hasta ahí es como empleamos el auxiliar will. Entonces, vemos que tiene diferentes maneras para utilizarse, ¿listo? Entonces, se puede utilizar para indicar órdenes, para hacer solicitudes, para predecir algo que seguramente sí va a pasar, ¿sí? Bien. Para también expresar voluntades o no voluntades. Y ya. ¿Listo? Bien. También en el futuro vamos a ver algo que se llama el futuro continuo, ¿listo? Que es similar al presente continuo, ¿listo? ¿Por qué? Porque el presente continuo nosotros que teníamos que tener en cuenta, teníamos que tener en cuenta el verbo to be y la terminación ing, ¿listo? We are going to travel to Paris next year, ¿bien? Solamente que acá no vamos a cambiar el verbo, siempre va a ser going, ¿sí? Going to. Y luego va a ir el verbo, que le dé pues el sentido a este conector, ¿no? Porque este me implica futuro y va a ser siempre iremos. ¿Listo? Entonces, este going to lo vamos a utilizar para expresar planes o intenciones. Es algo que yo no tengo mucha certeza de que va a pasar, ¿listo? Por ejemplo, we are going to travel to Paris next year. Vamos a ir a viajar a París el próximo año. Es un plan, es algo que se quiere hacer, pero todavía no está la certeza de que eso se vaya a hacer. Y esta es la diferencia con will, que con will es algo que muy probablemente va a pasar. Por ejemplo, cuando veíamos la imagen del clima, hoy está haciendo soleado, pero el clima me predice que mañana va a llover. Si tengo como un poco más de certeza de que mañana va a llover o de que el presidente va a durar 4 años, ¿sí? Tengo, digamos, la certeza porque eso es lo que dictamina la ley, ¿no? Pero con going to es un plan, es algo que yo quisiera hacer, ¿sí? Pero yo todavía no sé si sí va a ser. ¿Sí ven la diferencia? Bien, entonces sigamos. También se puede utilizar going to para predecir algo teniendo una evidencia presente, pero pues es como un estilo de comentario, ¿no? Por ejemplo, veamos la imagen. Es a fat girl, ¿sí? She, she has kilos more, ¿sí? Entonces dice, she is going to have a terrible indigestion because she is eating a lot.
¿cierto? Porque ella está comiendo, se ve que tiene bastante comida, ¿cierto? Entonces, algo que yo puedo decir a partir de lo que yo estoy viendo es una especie de comentario predictivo, que no significa que vaya a ser verdad, porque pues no tengo la certeza, pero puede que sí, ¿no? También como puede que no. Ahí voy a utilizar going to. ¿Listo? No debo olvidar el verbo to be, utilizar correctamente pues going to, y el verbo que también me va a quedar de manera infinitiva. Me va a quedar en su estructura base. Recuerden que infinitivo hace referencia a la estructura base. ¿Listo? She is going to have a terrible indigestion. ¿Listo? Bien. Acá está la estructura. Entonces, para la estructura afirmativa, ¿listo? Entonces, vamos a tener nuestro sujeto pronombre, vamos a tener verbo to be, que entonces verbo to be va a hacer referencia a si el pronombre va con is, con am, con are, going to, luego el verbo en su forma base y luego el complemento. ¿Listo? La estructura negativa. Acá tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, supongamos que acá no está la imagen de una fat girl, sino de una fit girl, ¿sí? Una chica delgada, with a sliced body. Entonces, vamos a decir que ella no va a tener una terrible indigestión. Entonces, ¿dónde vamos a poner la negación? ¿Listo? La negación va a ir en el verbo to be. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando hacíamos negaciones con verbo to be? Pues acá lo seguimos usando. She is not going to have a terrible indigestion. ¿Listo? Acá iría el not. She is not going to have a terrible indigestion. ¿Listo? Bien. Entonces veamos acá. La negación va en el verbo to be. Bien. Y ahora para pregunta, entonces acá recordamos el verbo to be. Si es que utilizamos una WH question, pues entonces iría de primeras, porque esas siempre van de primeras. Luego iría verbo to be, luego sujeto o pronombre, going to, verbo en su forma base y complemento. Entonces, are you going to Canada the next weekend? ¿Vas a ir a Canadá el próximo fin de semana? ¿Sí? Pero entonces, are. Are me implica verbo to be, como es pregunta, va de primeras. You es el sujeto. Going to es el que me va a indicar el plan, algo que yo no tengo certeza, ¿sí? No es una orden, ¿no? Simplemente es como un plan a futuro o una predicción posible o imposible. Y luego va, are you going to travel? Go. Se puede utilizar también go. Are you going to go? O are you going to travel? Are you going to go to travel to Canada? Bien. Y pues el complemento sería Canadá, ¿no? Bien. Listo, entonces vamos a ver esto. Vamos a intentar responder esto. Dice, choose the right way to express the future in the following situations. ¿Listo? Entonces dice, situation 1. En español sería, elige la opción correcta para expresar el futuro en las siguientes situaciones. Entonces, por opción correcta se refiere a si va con will o si va con going to. ¿Listo? Entonces, tenemos la situación 1. Dice, you are thirsty, aren't you? I get you a glass of water. Entonces dice, te ves, estás sediento, ¿no lo estás? I, entonces yo te daré tu vaso de agua. ¿Cuál sería la opción? Will o going to para este caso. El verbo base es get. ¿Listo? Este verbo es importante que también lo reconozcan porque get es una manera para expresar obtener, pero get tiene muchos otros significados, ¿listo? Puede ser obtener, puede ser
Em, bueno, digamos que la forma más directa va a ser obtener, pero este get también se va a utilizar en otros contextos. ¿Listo? Pero pues por ahora tomémoslo como obtener, que pues es digamos que lo principal de este verbo. Bien. Entonces, ¿cuál pondrían acá? I will get you o I going to get you. ¿Cuál pondrían acá? Pongan sus respuestas en los comentarios del chat. Veamos el segundo. Situation 2. Dice, oh no, he really paint the room that color. ¿Cuál sería? Going to paint o will paint. Tengan en cuenta que es una pregunta. Y la situación 3 dice, we not be back late. The film finishes at 10 p.m. Nosotros no estaremos de vuelta tarde. La película termina a las 10 p.m. Entonces, en cada una de estas tres situaciones lo que debemos hacer es definir si va con will o con going to. Leo sus respuestas, chicos. Si no entienden, si profe no es que no entendí, pues me dicen y volvemos y explicamos. Espero que escriban, chicos. Recuerden que yo tengo puntos por participación. ¿Listo? Profe, la verdad es que no entiendo. ¿Qué parte no entendiste? Es que pues dice, escoja la expresión correcta que pues exprese el futuro de las siguientes situaciones. Pero pues yo ninguna veo que tiene el futuro. Porque tú lo debes ubicar. Tú debes decir si es con will o Ah, con ok. going to. Tú debes decir, por ejemplo, con esta. El verbo es get. Entonces tú vas a decir si es correcto decir I will get you o I going to get you. ¿Cuál es mejor? Teniendo en cuenta lo que ya vimos. You are si ustedes son... Oh, por Dios, de todos los que tengo acá. Falta Viviana, Mónica Vargas, Mónica Morales, Oscar, Stephanie, Jolis. Solamente está Dinalit, Erika, Andrés y Martín. Bueno, les tengo que recordar algo, chicos, y es que la participación pues es importante. Yo lo que hago, Teacher, ¿toca escribir en el chat o nosotros lo sí, podemos decir? no, en el chat, escríbelo en el chat y ya ahorita miramos. Bueno, sigo diciéndoles. Entonces, es importante que participen porque al final, en la definitiva, yo sumo esos puntos que les he dado a lo largo y digamos, perdieron con 2,8, pero tienen 4 puntos. Les sube a 3,2. Pasaron, ¿no? Yo no le sumo los puntos a los talleres, sino a la definitiva.
¿Por qué? Porque yo reconozco que hayan participado, que hayan estado atentos en las clases, ¿sí? Que entren a la clase y no solamente estén como un ente acá viendo a la profe cómo se equivoca y cómo se enreda, sino que también participe y sea parte activa de la clase. Y eso yo lo reconozco. Qué bueno que por cosas de trabajo, perdón, que por cosas del trabajo no pueda estar en la clase, no pasa nada. ¿Listo? No se preocupe, igual, si usted presentó bien sus talleres, sus guías, Profe, pues bien. Dime. ¿se escribe la oración completa? O sea, desde, por ejemplo, en Eh, la situación uno se escribe You're no, thirsty, aren't no, you? solamente ¿No? donde está el verbo, que es donde se pone el auxiliar. Ah, ok. Ok, bueno, Marvin dice, I you will a glass of water. Ah, bueno, el auxiliar, digamos que está mal ubicado, pero sí puede ser ese el auxiliar. Esto ya vamos a ver ahorita las respuestas. ¿Cómo les va en la segunda y en la tercera? Escríbanlo y ya ahorita les muestro las respuestas. La segunda es con paint. Paint es pintar. Y el tercero dice not be. Entonces no estar. ¿Listo? A eso hace referencia. Not be. No estar. Que sería no estaremos. Pero ¿cuál diría? ¿Going to o will? Thank you, Marvin. Hoy es 22. No, Marvin. No olviden que going to se utiliza para decir cosas que podrían pasar en el futuro, mas no tengo certeza de que vayan a pasar. Sí, cosas que podrían pasar. Yo puedo decir, yo puedo viajar a la playa el otro año. I going to travel the next year. Sí, voy a viajar. Pues yo puedo decirlo, porque puede ser un plan, pero no significa que vaya a ser verdad. Esto no tengo tanta certeza de que eso pase. O también puedo utilizar ese going to como como un comentario teniendo en cuenta lo que pasa en estos momentos. Entonces, por ejemplo, tengamos en cuenta la situación en Colombia. ¿Vieron la noticia de hoy que la revista Semana sacó una portada de esta revista con Petro? ¿Alguien vio eso? Diciendo que la situación del país es debida a Petro, que Petro tiene la culpa de que el país esté así, literalmente dice eso. ¿No vieron eso? Ok, entonces algo que se podría decir de eso, de esa publicación que hizo la revista, es que pues una suposición, ¿no? Pues porque yo no estoy segura, ¿no? Pero yo puedo decir que esa revista va a decaer, va a perder público. ¿Por qué? Porque está de cierta manera desinformando, ¿no? Porque todos sabemos que la causa de que el país esté así, pues Petro no tiene la culpa. ¿Bien? No es que lo esté defendiendo, pero pues hay que ser objetivos, ¿no? Entonces, sí, digamos que la manera en la que yo podría decir eso sería de Semanas Magazine is going to be is going to lose popularity, ¿sí? Va a perder popularidad. Esa sería una opción. Is going to lose. Y se dan cuenta que utilicé el verbo to be. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una revista. Magazine es un objeto.
por ende sería pronombre it, verbo to be is. Entonces, the magazine is going to be o is going to lose popularidad. Bien, esa sería una opción, teniendo en cuenta un hecho. Entonces, yo voy a dar una posible predicción, que no significa que sea verdad, pero tampoco significa que no lo sea. ¿Listo? Y will sí es más certero. Will es para indicar un futuro que es muy probable que sí pase, porque tengo evidencia, porque sé que sí va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, mañana va a llover. No sé, otro ejemplo, a ver que sí sea más certero. Te amaré. Cosas de ese tipo. O también para dar órdenes, o para solicitar algo, o para expresar un sentimiento, pero futuro, de algo que no se realizará. Bien. Ok, vamos a ver quién más ha escrito. Bueno, Erika. I go to get you. I go to get you a glass of water. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tú elegiste go, pero recuerda que es going. ¿Listo? Going, como si estuviera en presente continuo. Aquí estamos viendo futuro simple, que es con el auxiliar will, y futuro continuo, que es con el término going to. ¿Listo? Entonces, si yo voy a poner I go to get you the glass of water, no estoy utilizando futuro. Cuando yo utilizo futuro, tengo que utilizar la expresión going to o will. ¿Bien? Bueno, creo que nadie más va a escribir. So, se lleva el punto Erika and Marvin. ¿Y what happened with the other sentences? Ok, listo. I will get you a glass of water. Ok, yo ya lo mejoró. He really going to paint the room that color? Bien, pero te faltó el verbo to be. ¿Listo? Recuerda que presente continuo lleva verbo to be y la terminación ing. En este caso es futuro continuo, pero la estructura es la misma. We will not be back later. Nosotros no regresaremos más tarde. No llegaremos tarde. La película termina a las 10. Bien. So, Erika. Yes, you got the point. Bien. Listo, entonces ahora vamos a ver las respuestas. Entonces, la situación 1 iba con will. So, good try, guys. Marvin and Erika. Exacto, era con will. I will get you a glass of water. ¿Por qué sabemos que es will? Porque la persona se ve sedienta. Entonces, si tiene sed, pues le da un vaso de agua, ¿cierto? Entonces, te daré un vaso de agua. ¿Por qué? Porque la persona se ve sedienta. Porque ya tengo un hecho, ya sé que es verdad, pues lo que voy a hacer es eso. Y sí, muy seguramente sí, porque tengo algo que me indica que sí es así. ¿Listo? Bien, Erika. Solamente que te faltó agregar el verbo to be y tener en cuenta que era pregunta. ¿Listo? Porque cuando tenemos pregunta, tenemos que tener en cuenta la estructura, ¿no? En este caso, como es verbo to be, entonces iría, ¿Is he really going to paint the room that color? Y exactamente, iría con going to, porque es algo que puede ser que sí, puede ser que no, pero también es un comentario, ¿cierto? Entonces, bien. Y el otro sería con will, también muy bien. Algo que también debemos conocer acá, chicos, es que cuando nosotros hacemos negaciones con el auxiliar will, también lo podemos encontrar como won't. ¿Listo? Y esto significa no, pero en futuro. ¿Listo? El auxiliar no, pero en futuro. Nosotros no estaremos tarde, no llegaremos tarde. ¿Sí? Pero también podemos decir we won't. Y va a significar lo mismo, no estaremos tarde. ¿Bien? Won't. Bien. Entonces, won't, no se les olvide, won't, se utiliza de manera negativa para, digamos que, contraer will not. Significa lo mismo, no en futuro. ¿Bien?
Bien. Seguimos. Entonces vamos a ver la guía de ustedes. La guía número 7. Tengan en cuenta que esta es la guía, la guía ante, no, la guía penúltima. ¿Listo? Porque ya luego sigue la 8 y ya esa sí es la última. Y ya como tal se acaba el curso. Recuerden que si perdieron más de 3 materias, pierden el curso. No hay, digamos, derecho a recuperar. Y pues aprovechen estas dos últimas guías para subir la nota si es que la tienen baja, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos nuestra guía número 7. Tiene plazo de entrega para el 31 de mayo. Y pues el tema es usos de will y going to. Bien, entonces acá se les explica en qué consiste el futuro simple, que es con will. Acá tenemos pues la estructura negativa, que era lo que les mostraba ahorita. También es importante que reconozcan que de manera oral normalmente no se dice will. Cuando las personas hablan eh, informalmente, se hace una contracción de este auxiliar para hablar de futuro y es que va a sonar como ill o depende pues del pronombre, ¿no? She'll, he'll, ¿bien? Y pues así también es una manera de escuchar este auxiliar will de manera contraída. ¿Listo? Bien. También es más común escuchar la forma contraída de will not, de escuchar won't, que escuchar will not. También es más común escuchar won't y la contracción de will, que va a sonar como ill. Bien. Bien, veamos acá. Acá están los ejemplos de cómo se pueden hacer las oraciones, en cuanto a preguntas. Y si se fijan, todas va primero el auxiliar, luego va el pronombre, luego va el verbo. ¿Listo? Y pues nos dice qué significa en español, que básicamente todo es con el mismo verbo. Bueno, también es importante reconocer que cuando hacemos una pregunta en futuro, y así como en presente y así como en pasado, la respuesta debe ir en presente, en futuro o en pasado. Entonces, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿Will you take me to the airport tomorrow? ¿Vas a llevarme al aeropuerto mañana? Sí, en español diríamos sí, pero en inglés sería yes, I will. ¿Sí? Utilizamos el auxiliar. Cuando nosotros preguntamos en pasado, ¿Did you take the lunch? Yes, I did. O ¿Do you like pizza? Yes, I do. ¿Sí? Siempre se responde con el auxiliar. Así como los ejercicios que hemos hecho, que debemos poner el auxiliar cuando hacemos la respuesta, así también en futuro. ¿Listo? Bien, y ahora vamos aquí a going to. Nos dice el futuro, nos explica que también debe llevar verbo to be, la terminación ing, nos dice cuáles son sus usos. Esto ya lo vimos. Bien, y tenemos también, por último, esto que son los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Estos también los vamos a ver, que son adverbios que me dicen cada cuánto se repite una acción. ¿Listo? Estos los vamos a ver sobre todo también en presente simple, pero van a ver que son válidos para utilizarlos en cualquier contexto, obviamente pues, con un sentido propio, ¿no? Entonces tenemos always, usually, often, sometimes, hardly ever, or rarely, never. Bien, ahora vamos a la actividad.
Entonces nos dice, los adverbios de frecuencia indican la reiteración con que se produce una acción. Entonces acá lo que tenemos que hacer, esto ya no tiene las opciones. Bien, lo que tenemos que hacer básicamente es traducir esto. ¿Cómo se dice siempre en inglés? Se dice always. ¿Cómo se dice casi siempre? Often. ¿Cómo se dice normalmente? Normally. ¿Cómo se dice a menudo? Sometimes o occasionally. A veces, sometimes, raramente, rarely. ¿Mm? Eso es, simplemente es traducirlo. ¿Listo? Pues no están las opciones, pero básicamente es traducirlos. Bien, el 2 nos dice, escribe las siguientes frases de nuevo con el adverbio en el sitio correcto. Sigue el ejemplo. Entonces, acá está el ejemplo. Nos dice, I play tennis on Sundays. Entonces, regularmente vamos a poner el adverbio de frecuencia justo después del pronombre. ¿Listo? I often play tennis on Sundays. Often. ¿Listo? En este caso es always. Always es siempre. I always have toast for breakfast. I never drink beer. Do you usually go to work by bus? She doesn't often go to bed late. ¿Listo? En este caso iría primero el pronombre, luego la negación y luego el adverbio de frecuencia. Y así sucesivamente. Bien, el tercero nos dice, escribe oraciones afirmativas en futuro simple. ¿Listo? Entonces, utilizando will. Lo que tenemos que hacer es adecuar esta oración con el auxiliar will. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el auxiliar will va a ir inmediatamente después del pronombre, si es que no es pregunta, ¿no? En este caso, pues no veo que sea pregunta. Entonces, I will do this later. Y listo, yo haré eso después. Eso es lo que dice ahí. I will do this later. Haré eso después. ¿Listo? O este. We will go shopping. Iremos de compras. Y listo, eso es todo. ¿Bien? Ay, no, que la más amor. En este caso, nos dice, completa las oraciones con futuro simple utilizando will. ¿Listo? Entonces, recordemos. Iría it. La negación, ¿en dónde es que va? ¿En qué parte? ¿Quién lo recuerda? ¿Dónde es que va esa negación? Veamos la diapositiva. Vamos aquí, aquí. Entonces recordemos, tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar y la negación va a ir justo después de will. Pero en going to, la negación va a ir en el verbo to be. ¿Listo? No se confundan. Entonces en este caso nos dice que es negación porque acá está el not. Entonces será it will not o won't rain tomorrow. No lloverá mañana. ¿Listo? Tomorrow, mañana. Recuerden que es diferente, ¿no? No es lo mismo decir tomorrow, que es mañana, y morning, que es mañana, pero de la mañana que inicia el día. Sí, son diferentes. Para nosotros la misma palabra se utiliza para dos contextos totalmente diferentes. Pero en el inglés sí cada una tiene un nombre. ¿Listo? Mañana, del futuro, del mañana, del día siguiente, es tomorrow. Y mañana, del momento que inicia el día, se dice morning. Bien, y así con las otras. Y ahora para hacer las preguntas, entonces acá, si tiene una WH question, esa sí o sí debe ir de primeras. En este caso iría what.
Luego iría el auxiliar, porque es pregunta. Si es que no hubiera la WH question, igual el auxiliar iría de primeras. Y luego ahí sí va el pronombre. Entonces, en este caso, el pronombre es they. They. Y el verbo learn. ¿Qué me falta? El signo de interrogación. Uy, ¿pero por qué se cambia? Ya. ¿Qué van a aprender? ¿Qué aprenderán? Esa es la pregunta. ¿Listo? Bien. Esto, ¿por qué se cambia? Ay, qué presa. Bien, el 6 nos dice, conjuga los verbos entre paréntesis en futuro utilizando going to. Entonces acá lo que tenemos que hacer es adecuar la oración con going to, pero tenemos que recordar que going to lleva verbo to be. ¿Listo? Entonces, Mr. Potts, ¿cuál sería? Are, am, is, Andrés. Andrés Solorza. ¿Cuál sería? Mr. Potts. Are, is, am. Ya, dame un segundo. Es. Starbucks. Pots. Pots. Mr. Ar. Potts es el... Bueno, algo que no les explica es que para referirse al señor se utiliza este término, MR, que va a significar Mr. Y para señora va a ser MRS, que va a ser Mirs o Miss. ¿Listo? Que va a ser señora. Bien. Entonces, en este caso, este es el señor, Mr. Potts. ¿Cuál sería el verbo to be para Mr. Potts? Am, are o is. ¿Quién sabe? Oh my God. Eso es muy fácil, ya lo hemos visto tantas veces. Mr. Potts is. ¿Listo? Is going to sell his house. ¿Listo? Mr. Potts is going to sell his house. El señor Potts va a vender su casa. ¿Listo? Como tal, del futuro, lo más difícil va a ser la conjugación del going to. Porque will, pues es will. Will simplemente hay que poner el auxiliar will y cambiarlo de puesto si es que es pregunta. Pero con going to sí tengo que tener cuidado con el verbo to be y ya, porque pues eso es, porque simplemente se le pone el verbo to be y se le agrega going to y ya está la oración en futuro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver si más o menos nos quedó claro eso. Entonces se van a inventar una oración todos, por favor. Una oración con with y otra con going to. A ver si sí entendimos cómo, por lo menos gramaticalmente, cómo se usan. De aquí para abajo, el 7 es hacer las oraciones con going to, pero negativas. Y recuerden que entonces la parte negativa va a ir en el verbo to be. Entonces, si es I, por lo tanto, verbo to be es I'm not going to tell you. Y listo. Yo no te voy a decir, no te lo diré. Y acá pues pregunta. Entonces, si vas, you help me. Entonces, are you going to help me? Help me. Así. Bien, el noveno nos dice, completa las oraciones. Este es el que es como más difícil, hongo. Y es que acá tenemos que decir si la oración va con will o con o con going to, que es lo mismo que hicimos en clase.
este ejercicio que hizo Erika, el último, este. Lo mismo, decir si va con will o con going to. ¿Bien? Y por último nos dice, busca una canción que te guste en inglés y escribe la letra en inglés. Entonces van a buscar una canción que les guste y escriben la letra. Les recomiendo que no busquen raps porque es mucho. Por decir si les gusta Eminem, es mucho, de verdad es mucho. Entonces mejor busquen canciones pues más cortas, pero que estén en inglés, ¿listo? Y las escriben, las van escuchando y las van escribiendo. Y eso es, de eso se trata la guía número 7. ¿Listo? Entonces ahora espero a que escriban sus oraciones para ver si les quedó claro cómo es por lo menos gramaticalmente el uso del auxiliar will y del término going to. Entonces invéntense una oración utilizando will y con going to. Ya, pues, ustedes deciden si preguntas, si de manera negativa, pero una oración utilizando will y going to. Tenemos 8 minutos, 8 largos minutos, eso es mucho tiempo. A ver cómo les va. A ver, yo voy escribiendo unas también. Entonces yo escribí una. I will learn a lot of sentences in English. Yo aprenderé muchas oraciones en inglés. Y ahora con going to. Y miren esta con going to. My father is going to cook turkey for my birthday. ¿Sí? Yo estoy diciendo que mi papá va a cocinar pavo para mi cumpleaños. No estoy segura, es una suposición, pero pues voy a decir eso. ¿Listo? Puede ser, como no puede ser. ¿Listo? Entonces, es un plan a futuro, pero no significa que sea cierto, pero tampoco significa que no sea cierto. ¿Listo? Y lo que sí tiene el will es que el will sí me implica certeza. ¿Listo? Y entonces, chicos, ¿qué pasó? I want to read you. Tienen que intentarlo porque si no lo intentan, pues no voy a saber si les quedó mal y así no van a saber que tienen mal y pues no van a hacerlo bien si es que tienen algo mal. Ok, just gonna see what. Ok, Erika says, I will French this week. French? What do you mean, Erika? ¿Qué quieres decir con French?
Erika, ¿qué quieres decir con French? Oh, thank you, Dinalit. Vamos a ponerte tu punto. A ver, Dinalit. Profe, ¿me hablaba? Es que no le escuché. Sí, ¿a qué hacías referencia cuando dices French? Francés. Ah, pero ¿quieres decir que vas a aprender francés? ¿O qué vas a hacer Sí, con el señora. francés? Listo, entonces te faltó el verbo que es aprender. En este caso, aprender es learn, así como te lo escribí. Y quedaría así tal cual. I will learn French this week. Bien, está bien. Solamente que te faltó el verbo base. Y la otra Ok, dice, profe. y pilas con la otra, going to travel to Canada. Ese es un error que nos pasaría mucho, pero debemos tener cuidado. Recuerden, chicos, que para utilizar going to, debo acordarme de la estructura del presente continuo. Y el presente continuo me dice que debo utilizar el verbo to be. Por lo tanto, sería I am going to. Y ahí sí va el going to, pero primero tengo que utilizar el verbo to be. I am going to travel to Canada. ¿Listo? Bien. Esa te Ah, quedó ok, bien, pero profe. nos faltó el verbo to be. Y Dinalit says, I am going to graduate. Está perfecto, Dinalit. Ah, sí, está bien. Me voy a graduar. Muy posible que sí. También que no, pero es muy posible que sí. Exacto. Muy bien. Eso es. Pero entonces, para decirlo con certeza, vas a decir, I will be graduate. Yo estaré graduada. Y ahí estás diciendo que sí, es una promesa. ¿Listo? Cuando decimos, I will be graduate. Me voy a graduar. ¿Sí? Y ahí sí lo estás diciendo con seguridad. No hay duda, de hecho. Pero si decimos, I'm going to graduate, es que hay duda. Sí, ahí está como, sí, como que no, como que sí. Es diferente decir, I will be graduate. O I will graduate. Ok, listo. Thank you. And see you the okay, I heard you the next Saturday. Bye bye. Bye, profe, gracias. Profe, chao. Chao.